¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente con una nueva sesión de aprendizaje. En este caso vamos a hablar acerca del liberalismo y la revolución liberal de 1830. Recuerda que el propósito que tenemos es que ustedes estén en capacidad de formular sus propios puntos de vista sobre el liberalismo económico y la vigencia del liberalismo político en el mundo actual. Asimismo, que estén en capacidad de explicar con sus propias palabras cómo influyó la revolución liberal en el desarrollo de la humanidad. Te invito una vez más a suscribirte al canal. Recuerda, esto te va a servir para cuando yo suba las nuevas sesiones, los nuevos temas, a ti te avise, llegue algún mensaje a tu celular. Soy el profesor Marco Santa Cruz Tapia y pues bienvenidos, espero que sea de su agrado. Para entender el liberalismo hay que comprender la restauración monárquica y para ello hay que plantearse la siguiente pregunta. ¿Por qué hubo una reacción contrarrevolucionaria en Europa después de la caída de Napoleón? Recuerda que Napoleón Bonaparte difundió por toda Europa las ideas liberales, ¿sí? A través de lo que fue pues la última etapa de la Revolución Francesa. Entonces, luego de la caída de Napoleón en 1814, las potencias europeas van a buscar la forma de restaurar todo lo que había hecho Napoleón y tratar de contrarrestar la difusión de las ideas liberales. ¿Ves? Entonces, esta pregunta se puede responder a través de dos hechos. La primera, tenemos el Congreso de Viena. El Congreso de Viena, en este Congreso las figuras dominantes fueron el zar Alejandro I de Rusia, el canciller austriaco Clemens von Metternich y el ministro francés Charles Talleyrand. El Congreso se guió por dos principios, no lo olvides. El primero, el principio de legitimidad, que se manifestó en la reposición en sus tronos de todos los monarcas depuestos por la Revolución Francesa y Napoleón. Y el segundo, el principio de equilibrio, que se concretó en un reparto proporcional de territorios entre las potencias vencedoras. El resultado fue un nuevo mapa político de Europa, con el que se pretendía asegurar la paz y la estabilidad. Francia fue tratada con mucha generosidad, pues no solo retrocedió a sus fronteras de 1789, donde se crearon pequeños estados para frenar otra posible expansión francesa. Gran Bretaña, que mantenía su poderío naval, consolidó su posición como gran potencia. En Alemania se formó la Confederación Germánica, que reunió a 39 estados bajo la hegemonía de Austria y Prusia. Estos dos estados, además de Rusia, recibieron enormes territorios. El segundo hecho importante para entender la restauración es la Santa Alianza. Así es. La restauración, como habíamos hablado, significó un triunfo de la reacción contrarrevolucionaria. Los monarcas repuestos en sus tronos abolieron las constituciones reformistas y volvieron a implantar el absolutismo político. Pero había un temor ¿a cuál? A que nuevamente se den otras revoluciones liberales, que las ideas que Napoleón había difundido nuevamente motiven a la población a deponer a sus reyes. Esa es la motivación para formar la Santa Alianza. Entonces, la Santa Alianza fue una instancia formada por iniciativa del zar Alejandro I de Rusia. Tenía originalmente un carácter místico, pues pretendía crear un nuevo orden político basado en la aplicación de los principios cristianos. Es por ello que las grandes potencias absolutistas como Rusia, Austria y Prusia firmaron en 1815 el Tratado de Santa Alianza, al cual se van a unir posteriormente Francia y España. Entonces, como les decía, esta Santa Alianza, que en un inicio pues tenía carácter cristiano, místico, pero su objetivo era otro, hay que decirlo, pues, ¿no? Y ese otro objetivo, Metternich lo va a hacer realidad, pues. Metternich convirtió el tratado en un instrumento meramente político para aplicar su ideología conservadora en Europa. Así surgió la Cuádruple Alianza, a la que también ingresó Gran Bretaña. En 1818, Francia se adhirió al pacto. Esta alianza, sin embargo, se fue debilitando en la década de 1820. La aversión británica a la política reaccionaria de los aliados hizo que se retirara el pacto. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Vamos, ahí te voy a explicar. Mira, el acuerdo, o sea, la Santa Alianza, proponía intervenir militarmente en aquellos países que sufrieran revoluciones que amenazaran el absolutismo. Sin embargo, va a haber fisuras entre los integrantes de esta Santa Alianza. ¿Qué va a provocar estas fisuras? Lo que habíamos mencionado, el liberalismo, pues el pueblo no iba a dejar así nomás. Entonces, ante la aparición de movimientos liberales en Italia y España en 1820, Metternich propuso el establecimiento del principio de intervención,
que daba el derecho a las grandes potencias de enviar tropas a un país con la finalidad de restablecer a los monarcas legítimos en sus tronos. Así, en 1823, con el fin de derribar al gobierno liberal que se había establecido en España, un ejército de 100.000 soldados, mayormente franceses, invade España y repone en el trono a Fernando VII, que va a tener este hecho va a tener mucho que ver en la independencia del Perú, por si acaso. Entonces, esta invasión, este hecho, no le convenció a Inglaterra, o sea, Gran Bretaña, rechazó este principio y esto va a ser el inicio de las luchas internas entre las grandes potencias. Entonces, los que se van a oponer a la restauración la agruparon alrededor de 3 grandes tendencias. La primera, los liberales demócratas, que representaban los intereses de la alta burguesía y la clase media alta. Tenía como modelo político la monarquía constitucional con sufragio restringido. Segundo, estaban los radicales demócratas, que estaban pues integradas o que representaban los intereses de los intelectuales y la clase media baja. Su modelo era una república con sufragio universal masculino. Y por último estaban los socialistas, en realidad un grupo aún pequeño, pero que fue creciendo a lo largo del siglo XIX. Representaba los intereses de los trabajadores de las ciudades, en especial la de los obreros industriales. Su modelo era una república con democracia social, es decir, una república y sufragio universal masculino. Así como Inglaterra se opuso a la Santa Alianza a través de su ministro Canning, en los Estados Unidos se van a oponer a la Santa Alianza a través de su presidente James Monroe. Y puso en práctica lo que se denomina como la doctrina Monroe, muy importante, su famosa frase, América para los americanos. Los norteamericanos proclamaron de modo solemne y oficial su decisión de mantenerse al margen de la política europea y no tolerar que otras potencias, especialmente europeas, intervengan en el continente americano. Tal fue en síntesis la célebre declaración del presidente Monroe el 2 de diciembre de 1823, conocida como la doctrina Monroe, América para los americanos. La causa inmediata de esta declaración eran los intentos de las potencias integrantes de la Santa Alianza de hacer volver a la obediencia de España a las colonias rebeldes de América. Por supuesto, los Estados Unidos no iban a permitir tales propósitos, pues, porque una vez desembarcadas en América del Sur, las tropas de las potencias europeas podrían dejarse arrastrar por la tentación de llevar a cabo alguna expansión en los territorios del norte. Recuerden que las posiciones de los países europeos en el continente americano eran considerables. España todavía tenía enclaves en Cuba, la Sierra Peruana, en Chile, etc. Por otra parte, la Gran Bretaña y Rusia podían considerarse también como potencias americanas, ya que Inglaterra poseía Canadá, y en el transcurso del siglo XVIII Rusia había avanzado considerablemente en Alaska, reivindicando además extensos territorios del litoral californiano. Los estadounidenses entonces imaginaban pues con horror a los Estados Unidos detenidos en su expansión hacia el oeste en caso de que los rusos se establecieran en California y quizás hasta algún día llegaran hasta Chile y al Perú, con una posibilidad remota de una ocupación inglesa de Cuba, por ejemplo. Les aterraba la idea de una América sometida a los principios reaccionarios de la Santa Alianza. Se levantaría un obstáculo infranqueable en la realización del sueño americano. La doctrina Monroe afirmaba entonces de modo inequívoco que los Estados Unidos se reservaban su propia esfera de influencia en el continente y que Europa no tenía que intervenir en sus asuntos. Del mismo modo que América no deseaba en modo alguno inmiscuirse en la política europea, pese a la natural reserva con que se miraba su sistema social. Pero, como antecedente debemos recordar que en la primera reunión panamericana realizada en Washington en 1889, el representante argentino, ojo, esto es muy importante, en esta asamblea fijó la posición de Argentina al respecto. Y la posición era que América no es para los americanos, América es para la humanidad. Los factores que provocaron esta revolución van a ser pues la defensa del liberalismo, la afirmación de las nacionalidades y la protesta social. Veamos cada uno. La defensa del liberalismo. Esta ideología política se forjó en las revoluciones norteamericana y francesa. Se basa en la defensa de las libertades y de la iniciativa individual. Limitaba la intervención del Estado en la sociedad y por ende la participación del rey, ¿no? Por ello, los liberales reclamaban una constitución
que restringiera los poderes del rey y estableciera la elección de un parlamento. ¿Sí? Ahora, la afirmación de las nacionalidades. Las invasiones napoleónicas despertaron los sentimientos nacionales en los países europeos. Estos sentimientos se convirtieron en un factor de unidad de las distintas clases sociales en estos países. Sin embargo, las grandes potencias las obviaron, pues, y mezclaron artificialmente a las distintas nacionalidades en un mismo estado. Y eso va a generar, pues, rebeliones, ¿no?, en cada uno de ellos. Esto trae como consecuencia el tercer punto, que son las protestas sociales. Entonces, las protestas sociales, las nuevas condiciones económicas habían empeorado la vida de los obreros y los campesinos. Además, muchos estudiantes no veían satisfechas sus aspiraciones. Por ello, en las revoluciones participaron grandes masas de la población, en especial los sectores menos favorecidos, como los campesinos, obreros, estudiantes y profesionales. Entre las principales oleadas revolucionarias encontramos la que se dio en Alemania, por ejemplo, en 1820, donde los profesores y alumnos se habían apoderado de escuelas y universidades para encabezar un movimiento nacionalista en busca de la unidad geográfica territorial. Asimismo, encontramos en España. En España se había impuesto la revolución del general Felipe del Riego, obligando a Fernando VII a poner en vigencia la Constitución Liberal de 1812. La Santa Alianza, en su Congreso de Verona, acordó enviar a España, como lo había mencionado anteriormente, un ejército de 100.000 hombres, ¿no?, a fin de restaurar la autoridad del monarca español. Estos hechos de 1820 en España va a tener mucha importancia, repito, y repercusión en lo que es el movimiento libertario en América. Por otro lado, en Italia, en 1820, la Santa Alianza interviene acá para develar el movimiento liberal, para restituir en el trono de Nápoles al rey Fernando I, que había sido destituido por un movimiento revolucionario. Esto lo habían acordado en el Congreso de Laibach. Asimismo, tenemos que en el año de 1821, una sublevación nacionalista en el Imperio Otomano desembocó finalmente en la independencia de Grecia en 1829. La Revolución Liberal de 1830. Francia, después de la derrota de Napoleón I, entró en una gran crisis. Se inició la persecución contra los partidarios de Napoleón durante el gobierno de Luis XVIII. Al asumir el gobierno, el nuevo monarca, Carlos X, se va a regresar a la vieja política reaccionaria, absolutista y despótica. Durante esta revolución se enfrentaron los reaccionarios o monarquistas y los burgueses liberales en alianza con los revolucionarios, es decir, los obreros proletarios. Los burgueses defendían los principios políticos del 1789, pero al mismo tiempo se enfrentaron a los obreros en condición de protectores del orden establecido. El instinto de conservación de los burgueses los ponía en guardia frente a los reaccionarios y proletarios. Mientras tanto, la aparición de nuevas máquinas, la acumulación de capital, hizo aparecer más obreros famélicos. El rey, para hostigar a los revolucionarios y favorecer a sus partidarios, concedió a los nobles que habían sido perjudicados durante la revolución una indemnización por los bienes que les fueron confiscados. Pero algo que causó un disgusto hondo fue la separación de una buena cantidad de militares bonapartistas. Aquello quería decir que se quería depurar al ejército de quienes habían servido al emperador, y la medida agudizó la oposición en contra del rey. Entonces, la oposición al monarca aumentó. La respuesta del rey fue, pues, lo que provocó la revolución, el decreto del rey Carlos X, las ordenanzas de Saint-Cloud, que disolvía la Cámara de Diputados. Asimismo, abolía la libertad de prensa y revocaba la Constitución de 1814. Estas ordenanzas son también conocidas como las ordenanzas de Julio o las ordenanzas de Polignac. Estas se publicaron el 26 de julio de 1830. El 27 de julio, los almacenes y talleres cerraron sus puertas. Y el agitador no era otro que Adolfo Thiers, cuya proclama decía: el gobierno pierde hoy su legitimidad y sus ciudadanos no tienen por qué obedecer. La población se enardeció y ante el palacio daban vivas a la Constitución y a la libertad. Pero las tropas gubernamentales también salieron a las calles. Caía la tarde y se levantaron barricadas. Los parisinos corrieron a armarse.
2 regimientos del ejército se pasaron a los revolucionarios. El Palacio de la Aubrée y las Tullerías fueron tomados por asalto. Mientras tanto, el rey en su palacio de Saint-Cloud jugaba una partida de whist. El 27 de julio, la burguesía suspiró al ver a París conquistada y el rey en fuga. Se apresuró entonces a ponerse al frente de los acontecimientos. No podía admitir que los obreros proclamasen la república. El 30 de julio de 1830 se presentaron Lafayette, que era el jefe de la Guardia Nacional, y el duque de Orleans. Abrazaron la bandera tricolor de la revolución. Acto seguido, se besaron. Chateaubriand diría más tarde que el beso republicano de Lafayette había creado un monarca. En efecto, el 9 de agosto de 1830, el duque de Orleans fue coronado rey de Francia. Se le llamó el rey ciudadano y también el rey burgués. Pero Luis Felipe de Orleans, aunque cantó la marsellesa y enarboló la bandera tricolor, no era un revolucionario. Este nuevo régimen sustituyó a la aristocracia por la burguesía en el gobierno. La revolución de 1830 en Francia no fue, sin embargo, una revolución de carácter popular extremista. Fue una revolución burguesa. Fue un triunfo de los propietarios, de los comerciantes, de los industriales y la clase media activa. Ahora veamos las repercusiones de la revolución de 1830. Como hemos visto, esta revolución va a afectar a muchos países, por ejemplo en Bélgica. Las consecuencias de esta revolución se sintieron en este país. Allí, el espíritu revolucionario de Julio se hizo sentir por primera vez. Los católicos y los liberales se sintieron cada vez más próximos. Los católicos añadieron a su programa la libertad de prensa y los liberales añadieron la libertad de enseñanza. Por otro lado, Bélgica había sido anexada a Holanda y juntos habían formado el Reino de los Países Bajos. Asimismo, se había nombrado como monarca de este reino a Guillermo de Orange, con el nombre de Guillermo I. Pero los belgas guardaban un sentimiento nacionalista y de separación. El 25 de agosto de 1830 estalló un motín nacionalista, iniciado por un grupo de jóvenes. Tomaron por asalto los arsenales, apoderándose de las armas. Al día siguiente, el motín tomó carácter nacional. En Bruselas, el abogado Duc Petiaux enarbolaba la bandera de la rebelión belga. El 25 de septiembre se creó el gobierno belga provisional, expulsándose a los regimientos holandeses. El 4 de octubre, el gobierno proclamó que las provincias de Bélgica se separaban definitivamente de Holanda, que constituían un estado independiente, pronunciándose a favor de la monarquía constitucional representativa. Gracias a esta revolución, Bélgica obtiene su independencia, coronándose como rey a Leopoldo de Sajonia. Pero Guillermo de Holanda no lo reconoció e invade Bélgica. Intervino entonces, en apoyo de los belgas, Francia, que estaba gobernado por el duque de Orleans. Ocupa Bélgica y hace retroceder a los holandeses. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos años para que Guillermo de Holanda reconociera la independencia de Bélgica. La revolución de 1830 también repercutió en los Estados Unidos, donde provocaron las reformas radicales y liberales del presidente Andrew Jackson. Se realizaron reformas humanitarias a favor de la abolición de la esclavitud. Se exigió la extensión del sufragio. Asimismo, se estableció o motivó el movimiento feminista norteamericano y se exigió escuelas libres. Esto debido a que en Estados Unidos la mujer tenía prohibido votar y su educación se limitaba a la escritura, música, danza y costura. En Polonia, los polacos se sublevaron contra la dominación y la tiranía del zar ruso Nicolás I. El mismo zar catalogó a la sublevación como hija de la Revolución de Julio de Francia. El zar tenía un santo horror por el rey burgués. Con todo entusiasmo, el zar hubiera intervenido en Bélgica para ayudar a Guillermo de Orange, pero los polacos lo impidieron. Los polacos tuvieron que enfrentarse solos en su heroica lucha, ya que en su entusiasmo llamaron en su ayuda a los liberales europeos, pero no hubo resultado. Inglaterra se encontraba ocupada y Luis Felipe de Orleans de Francia no se atrevió a actuar. Los polacos suplicaron por armas, pedían que se les administrara dinero, técnicos militares, pero nada se pudo hacer. El zar reprimió la sublevación con inaudita brutalidad.
En España se produjo la lucha entre el absolutismo y el liberalismo. Al morir Fernando VII en 1883, dejó como heredera al trono a su hija Isabel II, que tenía 3 años de edad, por carecer de hijos varones. Al mismo tiempo, Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, reclamó para sí la corona en virtud de la ley sálica, que excluía del trono a las mujeres. A favor de Carlos se agruparon los absolutistas y recibieron el nombre de carlistas. Y junto a Isabel y su madre, la reina viuda María Cristina de Borbón, se aliaron los liberales. El resultado fue la guerra civil que duró 7 años, llamada la Primera Guerra Carlista. Esta guerra termina con el triunfo de Isabel II. En Italia fue otro escenario de lucha y de oposición política. Ya después de 1820 se había mostrado intensa actividad de los revolucionarios que trabajaban por el constitucionalismo liberal y por la unidad de todos los pueblos italianos. En otras partes se veía con simpatía este movimiento, sobre todo en Francia. En un puerto de la nación, en este caso en el puerto de Marsella, un político italiano, José Giuseppe Mazzini, fundó una sociedad secreta llamada la Joven Italia, parte de una institución europea que era la Joven Europa, la cual tenía otras ramificaciones como la Joven Polonia, la Joven Irlanda, etc., cuyo objetivo era trabajar por el liberalismo. La Joven Italia quería eso mismo y también la expulsión de los austriacos para hacer posible la unidad de la península. Asimismo, se pensó hacer de Roma el centro del país, queriendo revivir pasadas grandezas sobre las ruinas del papado y de los tronos. Mazzini adoptó un grito de combate: ni república sin libertad, ni libertad sin república. Ante esta corriente política, el príncipe de Metternich supo actuar con rapidez y energía. Los movimientos revolucionarios surgidos en el centro y en el norte de Italia fueron duramente reprimidos. Pero la corriente política italiana que buscaba la unidad del país, que en general era algo que expulsaba y movía a la Joven Italia, tuvo en este caso un serio descalabro. Pero ojo, no desapareció, no se extinguió, sino que va a continuar trabajando secretamente. En Alemania, como en años anteriores, las asociaciones de estudiantes fueron el centro favorable a la agitación liberal y a la unificación alemana. En varias ciudades y en diversos estados alemanes se notó una propaganda revolucionaria aguda, y no pocas autoridades se vieron obligadas a conceder constituciones. Pero la reacción se produjo pronto. Se reunieron en Viena, bajo la presidencia de Metternich, los representantes de las principales potencias alemanas, y tomaron acuerdos destinados a acabar con el proceso revolucionario que se había desarrollado ampliamente. En cambio, se pusieron las bases para una unión aduanera de los países alemanes, que ayudó a una mayor relación económica entre estos. La fundación de la Unión Aduanera Alemana, o Zollverein, en 1833 a 1834, se inspiró en las ideas del economista Fernando Liszt, que la preparó ideológicamente y ayudó a su desarrollo, acabando con decenas de barreras aduaneras que eran un serio obstáculo para el desenvolvimiento económico de los países alemanes. Pero la ideología liberal seguía su curso y esta va a desencadenar la revolución de 1848, que es más significativa todavía. Pero eso lo vamos a estudiar en la próxima clase. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.